Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es una tormenta de dos hemisferios y cuando me refiero a hemisferios, me refiero al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre es una cajita de sorpresas porque es aquella que manda toda la electricidad al cuerpo y también aquella que se refiere a toda la movilidad, es la que nos maneja realmente todo el organismo, ¿sí? Entonces, mediante una convulsión epiléptica, realmente es un peligro porque, bueno, aparece una convulsión que el organismo no está preparado para tal, entonces es como una tormenta de sensaciones, como una tormenta eléctrica que se desarrolla en todo nuestro organismo. Como lo van a ver cuando le envíe las impresiones, hay dos textos en los cuales un texto está escrito por una persona que ya tiene la enfermedad propiamente dicha, o sea, la epilepsia, desde ya hace años, y la otra que está escrita entre imprenta y cursiva, que todavía intenta manejar la parte eléctrica manual de mejor manera porque, bueno, la está desarrollando la enfermedad. Hay que recordar que la escritura siempre es automática, pero debido al trauma y como va creciendo en el cerebro, la letra va a ir empeorando. O sea, esto se va visualizando en la grafía de quien realiza el texto. Entonces, la escritura se va a desplazar, como recién les comentaba, entre imprenta y cursiva, porque la mano, o sea, el espacio, la ortografía va a ser pobre, porque en realidad va a tratar de manejar el impulso gráfico de la mejor manera porque el cerebro no responde como el de una persona que no tiene que no padece esta enfermedad. Entonces, el estilo va a ser muy infantil. Por eso hay veces que uno tiene que tener en cuenta, cuando decimos el tipo de caligrafía, saber si esa persona está escolarizada o no, pero también tener en cuenta que puede estar desarrollando alguna dolencia. En este caso, como recién les dije, bueno, sería lo que es la epilepsia. Existen signos de dislexia, o sea que las letras fueron sustituidas por otras letras. Por eso que muchas veces puede confundirse una enfermedad con otra. Siempre les digo que un gesto gráfico no corresponde solamente a una enfermedad. Por eso que uno tiene que tratar de observar el total, no la generalidad, el todo, no solamente una particularidad. Si bien una particularidad nos llamaría la atención, tendríamos que tener en cuenta para poder analizarla el todo. Entonces, hay muchas palabras que son ilegibles. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el texto que les voy a mostrar, la letra G parece una H y la letra M parece una N. Este es el texto que les voy a enviar, este es el que la enfermedad ya está propiamente declarada y acá es aquella en la que la persona intenta no tener esos trazos tan duros. Pero bueno, si uno se pone a analizar, la persona que, por ejemplo, puede tener una cirugía, porque hay muchas, eh, ¿cómo se llama?, de estas patologías, de las convulsiones que se pueden operar. Entonces, al operarlas, obvio que va a cambiar hasta la letra de quien lo realiza. Entonces, es muy diferente la letra de una persona antes de la cirugía a una persona después. Pero tenemos que tener en cuenta que no sabemos después de la cirugía qué cosas pudo afectar en el rendimiento cerebral, pero por lo general tienden a tener cortes arrítmicos en la letra, o sea que no es una letra tan fluida. Entonces, por lo general, tienden a ser más distendidos, con letras un poco más angulosas, con cambios en la letra E, en la letra N, y uno puede sospechar que puede haber algún otro problema en el lóbulo de la corteza cerebral, pero en este caso puede también haber algunos problemas en la parte del cerebelo. Ahora, si uno puede pensar en que hay dos escritores que pueden realizar el mismo gesto gráfico, bueno, uno tendría que analizar realmente en forma certera cuáles son las características cerebrales de cada persona. Pero a nosotros nos atañe solamente la letra, porque bueno, si bien tenemos que saber la parte
medicinal, la parte donde atañe a la medicina, que es aquella que nos va a ayudar a encontrar estos problemas, bueno, tenemos que tener en cuenta que la grafología, recuerden, que nunca dictamina una enfermedad, solamente encuentra los trazos gráficos que así lo delatan. En esta segunda foto que ven acá, que tenemos acá, que lo van a ver cuando yo les entregue el material, van a poder observar que hay muchas palabras, por ejemplo, la A, la S, y en cada uno de los renglones, como ahí está detallado, que realmente los problemas de esta enfermedad, de esta patología, se pueden ver con mucha tranquilidad y no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué pasa después de que uno tiene un accidente cerebrovascular? Es terrible porque realmente cada vez estos problemas surgen a más temprana edad. Cuando uno es víctima de un accidente cerebrovascular, hay veces que puede perder el habla, puede perder la maniobrabilidad de alguno de de las manos, de los brazos, o sea que puede esta enfermedad marcarnos una limitación. Entonces, uno tendría que esperar a ver lo que sucede dentro de un chequeo para poder entender cuáles son las limitaciones. Ahora, en estas letras en las cuales tenemos un pequeño cerebrovascular, pequeño problema cerebrovascular, tenemos que entender que como todo es manejo desde lo que es la cabeza, la letra seguramente va a cambiar y va a tener muchas particularidades como la enfermedad anterior. ¿Por qué sucede esto? Porque la información eléctrica que envía el cerebro va a ser muy parecida a lo que es la convulsión epiléptica. Hay algo que se cortó, algo que cambió. Ahora, también podemos hablar de la esclerosis múltiple. Fíjense que cambia muchísimo porque la letra va a ser muy parecida a estos dos problemas, tanto a la epilepsia como un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral las cosas cambiaron, ya no son como antes, ya no tenemos un cerebro sano, tenemos una cabeza en la cual han surgido problemas y bueno, eso se ve plasmado en la lectoescritura. Puede modificarnos el habla, cualquiera de estas tres enfermedades, sobre todo el accidente cerebrovascular y la esclerosis múltiple, mucho más que lo que es la convulsión, ¿sí? Porque la convulsión puede ser algo pasajero de la epilepsia, puede dejar algún rasgo por ahí que lo demarca, pero también uno tiene que entender que estas dos últimas sí son mucho más severas. ¿Por qué? Porque dejan realmente, a la vista de una resonancia magnética, dejan la enfermedad al desnudo. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, si tenemos un tumor en la cabeza, va a pasar lo mismo, o sea, el deterioro manual para poder escribir, la grafía va a ser diferente, va a ser mucho más rígida. ¿Por qué? Porque a medida que la enfermedad se va desarrollando, pasa como las otras enfermedades cerebrales que he marcado al principio. Entonces, estos eventos que pueden surgir pueden dar movimientos involuntarios en alguna de las letras. ¿Por qué? Porque hay lesiones profundas dentro de lo que es la parte cerebral. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo claro del cambio de la letra. ¿Por qué? Porque está con año y todo, para que uno entienda cómo la letra se va deteriorando a lo largo de los años con estas anomalías. Ahora, cuando se realiza una cirugía cerebral, por cualquiera de estos casos, la letra también va a cambiar, porque va a cambiar nuestra función cerebral. Entonces, pueden aparecer distorsiones, por ejemplo, un cambio de letra que no hemos visto nunca, todo lo que es emocional va a marcar una tensión dentro de la letra, puede marcar fragmentaciones, distorsiones de tamaño, por ahí más grande, por ahí más chica. La elaboración extraña en la escritura, por ejemplo, va a aparecer, por ejemplo, las características de un esquizofrénico, ¿sí? Que pueden ser correlativas a lo que es
una enfermedad psicológica, pero también a una enfermedad cerebral, porque todo está conectado en lo que es nuestra parte de la cabeza. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro es como una máquina y esa máquina a veces no funciona por diferentes motivos, pero cada una de los mecanismos que influye dentro de lo que es la escritura, el cerebro es uno de los más importantes. Entonces, a tener en cuenta que tanto los tumores, cuando aparecen, pueden ir modificando nuestra grafía, también puede ocurrir lo mismo cuando tenemos un problema cerebral, todo lo que maneja la cabeza, tanto sea una epilepsia, una convulsión, un accidente cerebrovascular, todo eso puede influir en la letra. Entonces lo tenemos que descubrir, pero recordar siempre que uno debe tener una previa un previo raconto de la vida de la persona para poder entender si estamos por el camino correcto, para poder entender qué es una de estas enfermedades.